varios libros sobre Spinoza. Recibió el doctor de filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba y también es doctor en ciencias de la cultura de la Escuela de Alti Studi de Modena de Italia. Es investigador del CONICET y profesor de filosofía política en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha escrito, editado, creo que 25 libros. No lo conté, pero creo que más. Creo que más. Entre ediciones y libros publicados por vos. Entre los cuales, desde la línea Dimensión Política en Heidegger de 1997, Lugar sin pájaros, que es una colección de relatos, ¿no? De 1998, La cautela del salvaje, Pasiones y política en Spinoza de 2001, Spinoza, una introducción de 2009, La conjura de los justos, Borges y la ciudad de los hombres de 2010, Spinoza, El don de la filosofía de 2012, Baruch de 2012, Lo impropio, una colección de ensayos de 2013, Spinoza, Filosofía terrena de 2014, Los seres y las cosas, que son relatos también, de 2014, y el año pasado publicó Contra Córdoba, una genealogía o contragenealogía de singularidades o expresiones, escenas, intervenciones singulares, rebeldes y libertarias en la vida intelectual, cultural y política cordobesa, la cual se ha realizado, y cito, contra Córdoba a pesar de Córdoba. Ha sido director de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente, recuerdo que ¿te queda una semana? ¿Cómo te 3 semanas. 3 semanas, ok. 3 semanas más es decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad. Y solo unas palabras para decir que lo que me impresiona de Diego, no solamente de su obra filosófica y creativa, sino también justamente de su trabajo de administrador en la universidad, al cual fue elegido democráticamente, o sea, algo que para mí es impensable en el contexto de la Universidad Neoliberal Norteamericana, ¿no? Que ha sido campeón y ahora defensor, ¿no?, de la universidad libre y gratuita en Argentina, algo que ahora se encuentra amenazada. Así que con respeto y admiración te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Eri. Creo que todos somos amigos de Eri, le conocemos y conocemos su generosidad. Entonces, las palabras que acaba de decir hablan más de vos que de mí. Pero de verdad, muchas gracias por esta invitación. También a Jack y a José Luis. A este seminario del que ya había oído hablar, digamos, muchísimo, pero es la primera vez que participo. Y bueno, tengo para proponerles un texto. En realidad, una pequeña cosa antes, porque se me queda en relación al Contra Córdoba. Contra Córdoba lo escribí de un tirón en el mes de enero del año 2015, con materiales que no tenían, pero me empecé a escribir. Y en diciembre, enero de 2016, en diciembre de 2015 hubo un cambio de gobierno en Argentina, y por el cual tenemos al ingeniero Mauricio Macri, que obtuvo en Córdoba el 75% del voto. Es decir, el 75%. Sí, o sea, la capital de la bárbara. Y entonces yo estaba un poquito enojado, pero bueno, me vino bien escribir ese libro, que no tiene que ver con eso, sino que más bien con una historia, bueno, y con conservadurismo. Pero este texto es un texto abierto, bueno, todos lo son, ¿no? Pero de alguna manera no tiene pretensiones de más que tiene aspiración de ser discutible. Espero que en el mejor sentido de la palabra también, y si tuviera que ponerle un nombre sería Heidegger y el fin de la cultura. Pensaba recién en la discusión de la mesa anterior que tampoco hay cultura en el Marx, ¿no? Es que no hay nomos, no hay physis y no hay nomos.
De hecho, Kohler me parece que es Cicerón que usa, el primero que usa cultura animi para usar la palabra del cultivo de la tierra, se mete al... Sí, habría que ver, me quedé pensando en porque es recurrente la invocación y la reflexión y la crítica de la cultura de Heidegger, que es un poco sobre lo que va a tratar creo que no es, me voy a mantener dentro del tiempo previsto. Si no es así, pero creo que sí, podemos cortar en cualquier lado porque nada es imprescindible. La crisis de la idea de cultura es tal vez uno de los motivos más persistentes de la filosofía en lengua alemana a lo largo del siglo XX. Una extensa y significativa literatura de la crisis recoge en esta discusión obras tan emblemáticas y disímiles del pensamiento alemán contemporáneo como La decadencia de Occidente, de Spengler, El malestar en la cultura, La situación espiritual de nuestro tiempo, de Jaspers, La crisis de las ciencias europeas, de Husserl, o La dialéctica de la ilustración, de 1944, que Adorno y Horkheimer escribieron en el exilio, y alcanza su radicalidad mayor después de la Segunda Guerra, cuando todo documento de cultura se ha transformado en un documento de barbarie por mediación del término. Una de las formulaciones más contundentes y precisas de esta tragedia abatida sobre la cultura durante el llamado siglo breve la encontraremos en las páginas finales de la dialéctica negativa de 1966, que citaba John ayer, o esta mañana, donde, de un solo golpe, Adorno muestra la imposibilidad de la cultura, estropeada objetivamente y para siempre por el acontecimiento del Lager, a la vez que la imposibilidad de su crítica y a la vez la imposibilidad de su crítica y la de su abandono. Allí dice Adorno, en una mala traducción, también coincidimos con John, pero lo que tenía en mano, el estrato humano de lo somático, lejano al sentido, es el escenario del sufrimiento que abrazó en los campos de concentración, sin consuelo alguno, todo lo que hay de apaciguador en el espíritu y su objetivación, la cultura. Como dice Brecht, Adorno cita Brecht, en un magnífico pasaje, su palacio de la cultura, el Palacio de la Cultura, está hecho de mierda. Años después de escrito este pasaje, continúa Adorno, Auschwitz demostró irrefutablemente el fracaso de la cultura. Toda cultura después de Auschwitz, junto con la crítica contra ella, es basura. Quien defiende la conservación de la cultura, radicalmente culpable y gastada, se convierte en cómplice. Quien la rehúsa, fomenta inmediatamente la barbarie que la cultura reveló ser. Hasta ahí sí. El concepto de cultura, tanto en el sentido de cultura como de Bildung, se halla así mismo presente con particular persistencia sobre ese fondo. Este texto era más extenso, lo corté, espero que los saltos no sean demasiado abruptos, pero bueno. El concepto de cultura se halla presente con particular persistencia en la reflexión heideggeriana de la década del 30, así como también en los escritos posteriores a la guerra. Solo muy impropiamente su pensamiento puede ser considerado como una crítica de la cultura, pues más bien lo que esos textos ponen en obra es una deconstrucción y una exploración filosófica del fin de la cultura, sin duda concomitante al motivo mayor que ocupará de manera central el trabajo posterior a la Quere del fin de la metafísica. Hay un arco decisivo de escritos que llevan a cabo esta impugnación de la cultura a lo largo de 20 años entre el discurso del rectorado de 1933 y los textos publicados en el volumen que lleva por título Vorträge und Aufsätze de 1954. En este lapso, Heidegger procura un pensamiento de la ciencia y el arte que precisamente busca sustraerlos de su consideración como productos culturales para referirlos y a la vez pensar con ellos la situación que designa con la palabra ende, fin. Pero ende no significa mero límite, ni una conclusión temporal, tampoco una clausura que nos arrojaría en la pura bestialidad, ni, si retomamos una dicotomía clásica, una retracción a la naturaleza sin más, una reversión. En el escrito sobre el fin de la filosofía y la tarea de pensar, escribe Heidegger: la antigua significación de la palabra ende es la misma que la de la palabra ort, lugar.
Von einem Ende zum anderen significa de un lugar a otro. Con la expresión fin de la cultura, Heidegger designa un lugar. En efecto, esa expresión aparece también en las últimas páginas de una conferencia leída el 4 de agosto de 1953 en München, donde se afirma: la época de la cultura llega a su fin. No se trata en esta idea, me parece, solamente de una crítica de la cultura, de una cultura crítica con el propósito de producir un giro cultural, ni una operación en virtud de la cual una cultura sería sustituida por otra. No es esta cultura la que llega a su fin, sino más bien la época toda en la que esta palabra, la palabra Bildung, en este caso, tiene su inscripción. Pero asimismo, además de la Bildung, se trata de una Ende der Kultur. En la primera línea de esta misma conferencia, conforme a un procedimiento típicamente heideggeriano, se parte de una representación corriente precisamente con el propósito de desmontarla. Según una representación corriente, leemos, se designa con el nombre de cultura, al ámbito en el que tiene lugar la actividad espiritual y creadora del hombre. Fin del siglo. La época de la cultura es la época de la metafísica. En cuanto a cultura, la ciencia y el arte son concebidos como actividades propias del ser humano, tributarias a su vez de la representación que concibe al hombre como animal racional. Fin, ende de la Bildung. Heidegger había considerado este concepto en un texto correspondiente al seminario de 1931-1932 sobre la teoría de Platón acerca de la verdad. Allí invoca la usual interpretación de la alegoría platónica de la caverna como tránsito de la apaideusía a la paideia, de la incultura a la cultura, y como relato acerca de la esencia de la cultura. Heidegger traduce allí, no sin manifestar alguna prudencia, paideia por Bildung. Pero, para mostrar una conexión entre verdad y cultura, o más precisamente, en la alegoría platónica, se habría operado una mutación de la esencia de la verdad que hizo posible la cultura. La esencia de la cultura se funda, dice Heidegger, en la esencia de la verdad. La interpretación platónica del ser como idea es lo que resulta de una mutación de la verdad en Platón, en virtud de la cual surge la antropología y con ella la metafísica y la cultura. Fin de la cultura. Es una idea enigmática que connota la paideia, la humanitas y la tradición de valores que permiten hablar de eingebildete Mensch como alguien que ha cultivado su espíritu con el conocimiento de la historia, el saber filosófico, la familiaridad con las letras, el ejercicio del gusto, el interés por el arte. Pero, ¿qué significa más específicamente que la cultura llega a su fin? En un texto sobre la crisis de la cultura, incluido en el volumen Entre pasado y futuro, Hannah Arendt refiere el origen latino, ciceroniano, del concepto de cultura para afirmar que, en sentido estricto, no existe la cultura de masas, concepto que es el objeto de la interrogación por parte del ensayo arendtiano, sino entretenimiento en masas. Arendt pone de relieve el antiguo antagonismo entre cultura y sociedad que resulta suprimido por una superposición entre ambos términos, o más bien por una subsunción del primero en el segundo. Motivo por el cual, dice Arendt, el arte moderno se revela contra la cultura, en lugar de abierta y simplemente luchar por sus propios intereses culturales. La autosustracción del arte moderno respecto de la cultura, en la que es inscrito como una de sus manifestaciones eminentes por la representación corriente, se debe, en este caso, en el caso de Arendt, a razones de orden social y político, conforme indica el título mismo del ensayo arendtiano. El arte moderno residiría en el monopolio de la cultura por la sociedad, del entretenimiento, de la mercancía, del espectáculo, para preservar una inconmensurabilidad con ella. En otros términos,
el arte reacciona contra la cultura cuando ésta lo amenaza con convertirlo en una mera función del proceso vital, como lo es el entretenimiento, perdiendo su distancia radical de cualquier necesidad vital y su pertenencia al mundo. En efecto, dice Arendt, las obras de arte son las únicas cosas sin ninguna función en el proceso vital de la sociedad. Hablando con propiedad, ellas no son fabricadas para el hombre, sino para el mundo. Fin de cita. La crisis de la cultura, en este caso, radica en la apropiación de los objetos culturales para el entretenimiento de las masas. Varios años antes de este texto de Arendt, que es del 50, mitad de los 50, previo a la guerra y exactamente al mismo tiempo que Martin Heidegger redactaba el texto sobre el origen de la obra de arte, aparecía en la revista de investigación social, originariamente en una versión francesa de Pierre Klossowski, el ensayo sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Célebre por haber considerado el carácter emancipatorio del arte como entretenimiento, y en cuya última página consta uno de los pasajes más emblemáticos de Walter Benjamin. La autoalienación de la humanidad, concluye el texto, ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Este es el esteticismo de la política que el fascismo propugna, que el comunismo le contesta con la politización del arte. La recuperación arendtiana del humanismo romano en los años 50 antepone aristocráticamente la figura del humanista con la que se fragua el concepto de cultura en crisis en la sociedad de masas, para precisamente restituirle su condición originaria contra su fragmentación en especialidades y contra su conversión en puro entretenimiento, que Benjamin había considerado positivamente por su inutilidad respecto al fascismo. Sin embargo, el texto de Arendt no solo permite reconocer su contraposición con el elogio benjaminiano del arte sin aura, infinitamente reproducible, perspectiva que en los años 20 había sido sostenido por Siegfried Kracauer en una polémica con Kurt Heimann sobre el cine, sino también mostrar que la reflexión heideggeriana sobre el fin de la cultura implica asimismo, sobre todo, el fin del humanismo, al que recurrirá Arendt frente al entretenimiento de masas, y que el estado de cosas a ser pensado por Heidegger no puede ser considerado de ningún modo como una crisis que reclama una restitución de sentido. Ya en el contexto de la temprana discusión con las ciencias del espíritu, Heidegger desmarcaba la filosofía, concebida como hermenéutica de la facticidad y como tarea fenomenológica que busca llevar a concepto de esa facticidad, desmarcaba la filosofía de toda relación con la cultura, definida como estilo, conforme la página del joven Nietzsche, que la definía en tanto unidad de estilo de las manifestaciones vitales de un pueblo, y como una expresión más del conjunto que incluye el arte, la literatura, la religión, las costumbres, la sociedad, la ciencia, la economía. En cuanto tal, leemos en ese texto que es del año 23 de Heidegger, la filosofía no tiene misión alguna de velar por la humanidad y la cultura universal. Fin de la cita. Estrictamente, no es parte de la cultura ni tiene una misión para con ella. Tampoco encierra un propósito humanista de velar por la humanidad. Aunque esta sustracción de la filosofía, esta extrañeza de su trabajo que la vuelve irreductible a la cultura, se haga plenamente presente en los textos y el discurso de los primeros años 20, que en los primeros años 20 puede ser considerado como la cantera filosófica de Ser y Tiempo, en la segunda mitad de los años 30, si damos un salto, y en el contexto de una Auseinandersetzung con el pensamiento moderno, es posible advertir un giro político en el tratamiento de este motivo. En la conferencia La época de la imagen del mundo, dice Heidegger que el fenómeno esencial de la edad moderna se manifiesta en el hecho de que el obrar humano se interpreta y realiza como cultura. Así pues, la cultura es la realización efectiva de los supremos valores por medio del cuidado de los bienes más elevados del hombre. Sigo citando a Heidegger, ¿no? La esencia de la cultura implica que en su calidad de cuidado, ésta cuide a su vez de sí misma
convirtiéndose en una política cultural. Fin del ciclo. Cultura política. Y en los apéndices al texto, que presuntamente no fueron leídos en la conferencia, se afirma que, cito nuevamente, con el advenimiento de la antropología, la situación intelectual alcanza determinada claridad, mientras que las trabajosas elaboraciones de productos tan absurdos como las filosofías nacionalsocialistas solo logran crear confusión. Fin del ciclo. Y connotan en la segunda mitad de los años 30 una crítica de la cultura, de la expresión política cultural, de la absurda pretensión de algo como una filosofía nacional socialista. La publicación de los primeros cuadernos negros, cuadernos negros, bueno, saben, ¿no? Son los cuadernos que estaban forrados de hule negro y que Heidegger lo empezó a escribir en el año 31, me parece que hasta bien entrado en los años 60 sigue escribiendo. Actualmente están publicados. Heidegger pidió que no fueran publicados hasta después de Santa Oslave, que estuviera terminada la edición de la obra completa, pero los administradores de la obra de Heidegger, bueno, supongo que por presiones de todo tipo, los incluyeron antes, y ya están publicados dos de ellos, en torno a 94-95, que abarcan del año 31-38 el primero y 38-39 creo el segundo. Bueno, la publicación de los primeros cuadernos negros, con anotaciones y fragmentos redactados, en este caso me voy a referir, entre 1931 y 1939, en dos volúmenes que han sido introducidos en Catena, permiten acceder al subsuelo de la filosofía pública heideggeriana de los años 30 y a las motivaciones políticas de la destrucción de la cultura, que tiene su texto principal, en mi opinión, en el origen de la obra. Allí el tema del fin de la cultura se inscribe en un campo temático del que forman parte el fin de la filosofía, o también, según otras expresiones que usa, la eliminación de la filosofía, la interrupción de la filosofía, el fin de la ciencia, el fin de la historia, el fin de la universidad, o también la destrucción de la universidad, la muerte de la universidad, son todas expresiones cambios, ¿no? Y el fin del arte, en el marco de una disputa interna, hasta el verano de 1936, puede verse en los cuadernos negros, luego cada vez más de abierta ruptura, con los grandes núcleos ideológicos del nacionalsocialismo y su léxico: pueblo, raza, comunidad, biologismo, etc. Una metapolítica filosófica, diremos un nacionalsocialismo espiritual guiado por la filosofía y contrapuesto al nacionalsocialismo vulgar, la afectada a la araca que finge activismo, dice Heidegger, adjudicado a sus viejos enemigos Crick y Gondler. Se establece como una antinomia entre los conceptos de vida y espíritu, de lo que se habló ayer, o esta mañana, no me acuerdo, y como un elogio de la teoría denigrada por el antiintelectualismo de las retóricas de la acción imperante. A medida que transcurren, las anotaciones de los cuadernos negros revelan el fracaso del proyecto que buscaba proporcionar una guía espiritual al movimiento, particularmente en las notas del 32, 33, 34, y el rápido triunfo de lo que Heidegger llama intrigas y maquinaciones contra el frente invisible de la Alemania espiritual secreta. La nueva ciencia política, acá uso mucho las comidas, que son expresiones de él, pero no lo voy a tener. La nueva ciencia política y la politización de la ciencia, dice Heidegger, serán criticadas como meros avances de la técnica, así como la petulancia de quienes, autodesignados como combatientes, se dedican a hacer negocios, dice Heidegger, haciendo creer que critican la tradición filosófica. Heidegger llama desvalijamiento de cadáveres a esa crítica de los filósofos de la tradición en nombre del activismo cultural y político. La filosofía en su conjunto es así desechada como un dadaísmo. Le está contestando a alguien que dice, bueno, todo esto que hace Heidegger es dadaísmo, y él toma positivamente la palabra. Entonces dice, la filosofía, tanto en tiempo que la filosofía es desechada como un dadaísmo, es decir, como una especulación abstrusa, distante de los intereses vitales del fondo. Está la cita ahí donde se apropia del dadaísmo, es curioso, ¿no?
Heidegger autoconcebido como realista. La contraposición de la cultura tiene en los cuadernos negros una formulación inmediatamente política, así como, en los años 38-39, una crítica a lo que designa con las enigmáticas expresiones cristianismo cultural y Dios cultural cristiano, que permite advertir un recorrido que va desde la esperanza en un nacionalsocialismo espiritual hasta la crítica frontal de la política cultural alemana como una derrota del pensamiento. Cito, dice Heidegger, la cultura pasa a ser la forma fundamental de la barbarie. ¿No? Documento de cultura, documento de barbarie. A partir de un momento, en una nota, ¿no? A partir de un momento, en efecto, la crítica de la cultura deja de ser formulada en términos de un obstáculo en la conquista de un espacio vital para ser considerado como un caso particular de la Mobilmachung y la destrucción de la tierra bajo el modo de un arte comprometido, que es, dice Heidegger, como un perro domesticado, en vez de un arte libre y sin ataduras que no podría ser subsumido en una cultura. Dice Heidegger, jamás las grandes épocas de la historia tuvieron una cultura. En términos similares a la crítica de la industria cultural y el carácter afirmativo del arte mercantilizado como entretenimiento de masas, las semanas culturales, dice una anotación producida por Reich, las semanas culturales son una espeluznante imitación de las semanas de rebaja en los grandes almacenes. El núcleo de la crítica heideggeriana radica en que la cultura es la forma focal que adopta el fin de la filosofía. Y cito, la finalidad de toda cultura, hacer superflua la meditación sobre la diferencia de ser por vía de presentar lo ente y aspirar a la falta de meditación como un estado de satisfacción general. El pueblo no es más que una masa viviente en la cual y sobre la cual se va acumulando una cultura. Convertida en asunto, también en la expresión de Heidegger, de competencia empresarial, la cultura es al mismo tiempo inoculación política de vivencias en el pueblo. Anestesia de las masas que compensa y encubre la tiranía de la técnica y considera inútil no solo a la filosofía, sino también a la poesía y el pensamiento contiguo a ella. Y dice una anotación, ¿qué significa eso de que ahora la gente joven juzgue la obra de Rilke y encuentre que él se enajenó de la comunidad popular y que fue un individualista? En sentido heideggeriano, la filosofía y la poesía buscan ser preservadas como acontecimientos contraculturales o que resisten su instrumentación inmediatamente política como saqueo de cadáveres. También en la segunda mitad de los años 30, Heidegger lleva adelante una deconstrucción explícita del estatuto político que la ciencia y el arte adoptan en Alemania. En el semestre de invierno de 1937-1938 dictó un seminario sobre el Estado, la universidad y la ciencia, alternativo a los grupos universitarios nacionalsocialistas de que formaron parte de una treintena de profesores y algunos estudiantes avanzados de las facultades de Medicina y Ciencias Naturales de la Universidad de Friburgo. La lección inaugural fue leída en noviembre de 1937 y publicada por Kebbler tardíamente en 1991. Se trata de un texto, en mi criterio, de fundamental importancia, en el que Heidegger adopta una clara posición contra la política cultural nacionalsocialista y en particular contra la politización de la ciencia propulsada por la ideología oficial. El escrito lleva un título por demás explícito, Die Bedrohung der Wissenschaft, ¿sí? La amenaza de la ciencia en sentido objetivo definitivo. Esto es la ciencia amenazada. Si bien, dice allí Heidegger, la ciencia se halla amenazada desde su interior por su tendencia a la especialización y a la tecnificación en la que desemboca su método, la reflexión que se lleva a cabo aquí
Estudia en particular la amenaza externa por la situación política e ideológica de la nueva Alemania. Orientada en particular hacia la economía, la ciencia, voy a sacar las citas, es puesta al servicio de la industria y se aleja completamente de su realización en la universidad. El traspaso de la ciencia a la industria, continúa Heidegger, va en sentido contrario de una autoafirmación de la universidad, expresión que, dice en esa conferencia, no significa una orientación política de la universidad. Más aún, esta ausencia de una verdadera autoafirmación de la universidad y por consiguiente la amenaza, dice Heidegger, sobre todo política, a la que se haya expuesta la ciencia, son finalmente reforzadas, estoy citando a Heidegger, por el hecho de que ahora la necesidad de la educación política y de la creación de una sucesión del Führer en el partido han llevado a conseguir planos de amplio alcance. El blanco inmediato de esta crítica es la creación, por voluntad del Führer, de una academia científica, de una Hochschule, bajo la órbita directa del partido y la dirección de Robert Ley. La investigación sobre la raza, como objeto de la ciencia, en general, dice Heidegger, la concepción nacional socialista del mundo, aplicada a la ciencia, encierra una confusión, al igual que cualquier determinación suya a partir de los valores del pueblo, con lo que, cito, la ciencia se vuelve aún más carente de fundamento, la construcción exterior llega a ser aún mayor y se llama a esto una nueva donación de sentido. De este modo, la ciencia es conducida por la urgencia de producir materias primas de armamento para la que no hay necesidad de la universidad, sino de, dice Heidegger, obreros especializados. Bajo esa circunstancia, todos quienes afirman, en cambio, la necesidad del saber filosófico y de la autonomía de la universidad se vuelven políticamente sospechosos. Contra la filosofía se postula una nueva, dice Heidegger, escolástica del instinto. La demostración de la verdad está anticipadamente dada por gracia del instinto, cosa que, dice Heidegger, tienen hasta los perros. Se trata de una continuación del positivismo en términos de etnología, prehistoria, investigaciones espaciales, doctrinas de razas y otras cosas similares. El absoluto desinterés del régimen en una transformación verdadera de la ciencia obtiene su corolario y su símbolo en el abandono de la universidad en favor de la propaganda y el deporte. En un pasaje que sin duda no era fácil pronunciar en 1937 en Alemania, dice Heidegger, ni siquiera existe una voluntad de transformación y reconstrucción de esta institución, la universidad. La ridícula celebración de los 550 aniversarios de la Universidad de Heidelberg, inflada y solemnizada con y sin motivo. Y el Führer ni siquiera viene. Prefiere cerrar el 16 de agosto las Olimpiadas de Berlín y el mismo día organiza la preparación para las de Tokio. Fin de la cita. Y después sigue despotricando contra Cliff, sobre todo. Lo que se debe llamar nueva ciencia no es más que una tosca eliminación de la filosofía sin ninguna conciencia de ello, por un miedo indeterminado que Heidegger llama el miedo de esta despótica gente, ¿no? Herrliche Leute. El miedo y el odio de la filosofía reaparecen otra vez aquí como pasiones principales que animan la penuria cultural del nacionalsocialismo. Precisamente esta crítica del carácter tecnológico, utilitarista y positivista del saber bajo el régimen hitleriano, en mi opinión, aleja a Heidegger de lo que se ha llamado modernismo reaccionario. Esto es, una modernidad tecnologizada de carácter conservador y antiluminista. Expresión más bien pertinente para el régimen que, en este texto y en otros de la misma época, se está criticando. La explicitación del significado que en este seminario es atribuido a la palabra Selbstbehauptung
noción que se hallaba en el centro y el título del discurso sobre la universidad de 1933, se orienta así a establecer la más rotunda oposición con el nacionalsocialismo oficial, al igual que su reflexión sobre el arte en ese mismo momento rompe, es su propósito declarado, con el esteticismo en cualquiera de sus formas y en particular con el nacional esteticismo, concepto que ha sido usado con frecuencia para designar la comprensión que Heidegger habría tenido del nacionalsocialismo, según la cual la política se determina como obra de arte total. Es en esta insistencia en un pensamiento inútil para la cultura del régimen y el trabajo con las palabras durante los años oscuros del nazismo, donde podemos encontrar, si queremos emplear la expresión de Marcel Conch, un Heidegger resistente. Tal vez en ninguna parte, a excepción quizás de los seminarios sobre Nietzsche que editaban en esos mismos años, Heidegger ha sido tan explícito como en este seminario contra la ciencia politizada que promovía el nazismo. Recordemos que se trata además del mismo momento en el que Benjamin postulaba el comunismo como politización del arte. El cometido filosófico heideggeriano consiste no solo en sustraer la ciencia y el arte de la cultura oficial nacionalsocialista, sino de toda la cultura, de su determinación misma como fenómenos culturales. En cuanto al arte, el escrito decisivo en el que adopta esta contraposición radical con la cultura es El origen de la obra de arte. Allí, la operación principal consiste en radicalizar el desplazamiento del arte, ya postulado por Nietzsche, desde la cultura y su ámbito hacia la cuestión del ser. La pregunta que interroga por el sentido del ser y su verdad, de aquí en más, por tanto, punto de inscripción del arte definido como puesta por obra o en obra de la verdad, nada tiene que ver con la cultura ni con la virtud, tampoco con la estética. En efecto, la primera versión del texto es presentada por Heidegger en noviembre de 1935 en un coloquio del que era coorganizador y que tenía por tema la superación de la estética en la pregunta por el arte. Propósito que también, digamos, esta conferencia lector Heidegger en muchos lados y es conocida la historia de que también en Italia, en Roma, que había ido con el Basti, ¿no? A leer esto lo cuenta, ¿cómo es? El autor de Mi vida en Alemania antes de... Sí, exactamente. Bueno, propósito que también encontramos explícito hacia el final del libro secreto de Heidegger, Los Beiträge zur Philosophie, redactado entre 1936 y hace los mismos años, donde en un mismo pasaje encontramos contiguas, como si se tratara de un movimiento único, la referencia a la superación de la estética y a la pérdida de la cultura. El programa heideggeriano de los años 30 es el de una superación de la estética determinada decisivamente por la noción alemana central en la fenomenología husserliana de Erlebnis, de vivencia. Y cito: casi desde que se inició una consideración expresa del arte y los artistas, esta recibió el nombre de estética. La estética toma la obra de arte como un objeto, concretamente un objeto de la aesthesis, de la percepción sensible en sentido amplio. Hoy llamamos a esta percepción vivencia. El modo en que el hombre vive el arte es el que debe informarnos sobre su esencia. La vivencia no es la fuente de la que emanan las normas que rigen solamente sobre el deleite artístico, sino también sobre la creación artística. Todo es vivencia, pero quizá sea la vivencia el elemento en el que muere el arte. La muerte avanza tan lentamente que precisa varios siglos para consumarse. Fin de cita. El arte en cuanto fenómeno cultural y la estética como muerte del arte designan el estado de cosas a partir del cual Heidegger parte en su interrogación. Si la subsunción del mundo en una imagen es un aspecto decisivo de la estetización de lo real, otro aspecto es el de la estetización de la política que Benjamin enunciaba en 1936, es decir, en los mismos años en que fueron escritos los textos de Heidegger que estamos considerando como esencia del fascismo.
La política, escribió Mussolini, es el arte supremo, el arte de las artes, que trabaja sobre la materia más difícil, puesto que está viva, el hombre. El pensamiento de Heidegger formó una crítica decisiva a la política como arte y al político como artista, que no serían sino avatares extremos de una metafísica de la subjetividad, cuya forma última es la voluntad. En los años 30, la palabra Weltanschauung, contigua a la Weltbild, que es usada por Heidegger en la época de la imagen del mundo, era una de las palabras preferidas de Hitler, eso dice por lo menos Philippe Laplace, en tanto que Erlebnis era uno de los términos con que más frecuencia aparecen en los escritos de Rosenberg. La dimensión política del pensamiento heideggeriano sobre el arte aparece en toda su magnitud si tomamos en consideración este horizonte lingüístico y cultural dominado por un racismo esteticista, en mi opinión, completamente ausente en el origen de la obra de arte. El recorrido filosófico de Heidegger y su meditación acerca del arte llevan desde una primera intervención que desmantela la retórica nacional socialista vinculada a la política como obra de arte total, hasta el lugar del arte en la época de la técnica, donde ya no hay cosas, sino que las obras, al igual que los entes y el ser humano mismo, son concebidas como fondo almacenado y puesto a disposición para el consumo, el Estado, como producto en serie, o bien, si quisiéramos emplear un término más clásico, como pura mercancía. A la vez, el paradigma publicitario y mediático opera una total estetización de lo real, una estetización sin trascendencia, denunciada por Debord e institucionalistas como sociedad del espectáculo, y se impone como avatar de la obra de arte total. Estamos también aquí en el fin de la cultura, lo que quiere decir fin de la institución arte, en el sentido conferido por la conocida expresión por Peter Bürger en la teoría de la vanguardia, a la vez que fin de la institución filosofía, o, en otros términos, en de la filosofía, como olvido de la metafísica y como tarea del pensar en ruptura con el relato filosófico clásico, que, dice Heidegger, ese relato debe promover una sabiduría del mundo, o al menos preceptos para la vida beata. Ruptura con esto, del mismo modo, quizá, que el serialismo schoenbergiano rompe con el sistema armónico de la música tonal y que el arte abstracto abandona las categorías fundamentales del arte tradicional. Totalidad, unidad, subordinación de parte del todo, organicidad, etc. Tanto como abandona el naturalismo mimético y el figurativo. En uno de sus más importantes textos tardíos, que ha dado un salto, que es Tiempo y Ser, de 1962, Heidegger comienza convocando en el texto, además del poema Canción 7 de la muerte de Trakl y la física de Heisenberg, dos pinturas de Paul Klee. Durante el nazismo, como se sabe, el principal paradigma de arte degenerado. Allí, en Tiempo y Ser, escribe: si se nos mostrasen ahora los dos originales que Klee pintó en el año de su muerte, la acuarela Santo desde la ventana y la témpera sobre la pillera Muerte y Fuego, entonces tendríamos que demorarnos largamente ante ellos y abandonar toda pretensión de comprensión inmediata. Ahí termina la cita. Durante los años 50, Heidegger se interesó de manera particular por la obra de Klee. Más aún, el encuentro con ella habría sido de importancia decisiva para el filósofo, hasta el punto de que, según Heinrich Petze, tras varias visitas, algunas de varias horas, a una exposición de 88 óleos, acuarelas y dibujos de Klee en Basilea, Heidegger había concebido el proyecto de redactar una segunda parte del origen de la obra de arte. Pero tal vez el proyecto quede realizado y se sustituye por la escueta, aunque importante invocación de Klee en la primera página de Tiempo y Ser, debido a una imposibilidad de seguir preguntando por la obra de arte como tal. En una carta privada a Petze, Heidegger radicaliza el motivo del fin e inscribe ahora dentro de su alcance, además de la filosofía, la cultura, el humanismo, al arte mismo. Dice en esa carta: me parece que la pregunta de la conferencia, ¿qué es esta obra que se muestra?,
no queda suficientemente aclarada en todos sus aspectos. Tras ella podrías echar otra pregunta. ¿Se trata efectivamente de una obra de arte? ¿O el arte se desmorona junto con la metafísica? ¿Acaso tras la inquietud que provoca el arte no figurativo se oculta una conmoción mucho más honda aún, el fin del arte? El advenimiento de algo para lo que no tenemos título. Ahí la cita del canto. Ende der Kunst, fin del arte. Si fuera así, la comprensión de la obra como puesta por obra en la verdad caería por tierra, solo quedaría el advenimiento de algo sin nombre, la inquietante actividad para la que ya no cabe siquiera el nombre de arte. El fin de la cultura y del humanismo que le es connatural opera una destotalización de lo real como estética en favor de un pensamiento abierto a la pluralidad y la incertidumbre que encuentra tal vez su más precisa designación en la palabra Holzweg. Sendas errante, paradigma. La tarea del pensar no se concibe como búsqueda de solución frente a una presunta crisis de la cultura, ni como establecimiento de la condición humana, ni como una restitución del humanismo a partir de ella. Más bien, el arte, desde ahora con comillas, y el pensamiento abren a una experiencia de lo inhumano, diferente y alternativo al posthumanismo técnico, precisamente el litigio con su hegemonía, lo que, para emplear una expresión de Lyotard, se presenta como un conflicto de las inhumanidades. Lo inhumano del arte sería lo contrario de la deshumanización de la técnica. Se trata aquí de un inhumano que cuida el lugar de la nada por la que existe la conversación y la interrogación humanas. La expresión de Heidegger, eso, digamos, él tiene una expresión que es el hombre como el que cuida el lugar de la nada. Con el último Heidegger va a sustituir, en mi opinión, la idea de Dasein, ¿no? Respecto a la nada, digamos, que se discutía antes en relación a Zambrano y Heidegger. El tema que usa la palabra Platzhalter, ¿no? Que significa, no sé si tiene una sección militar como lugarteniente tiene entre nosotros, ¿no? Pero estrictamente es eso, el que mantiene, el que sostiene, el que cuida el lugar de la nada. Lo inhumano del arte sería lo contrario de la deshumanización de la técnica. Se trata aquí de un inhumano que cuida el lugar de la nada por la que existe la conversación y la interrogación humanas, de lo impropio como lo propio del hombre, pues tal vez lo propio del hombre, dice Lyotard, es estar habitado por lo inhumano, y quizá por ello, en el mismo sentido, Adorno escribía en su teoría estética que, y lo cito, el arte se mantiene fiel a los hombres únicamente por su inhumanidad respecto de ellos. Fin de cita. Las pinturas de Klee, la física de Heisenberg, la poesía de Trakl, también el pensamiento de Heidegger, son renuentes a dejarse comprender de manera inmediata en cuanto irreductibles a la cultura. En cuanto a testimonios de eso inhumano, o, si tomamos otra vez una expresión de matriz kantiana sobre la que ha insistido Lyotard, como una presentación de lo impresentable. Al final, ¿será posible llamar ética? Esto lo dejo abierto, digamos, ya voy terminando. Está apenas desposado, ¿no? Al final, ¿será posible llamar ética a una experiencia de lo abierto como experiencia de la finitud absoluta, desregulada y sin fundamentos? El pensamiento del ser como ética originaria se halla en las antípodas de una moral. Forma de vida en lo abierto que no se regula por máximas y por un sentido predeterminado. Ética es acaso la palabra que nombra la ontología fundamental al final de la aventura filosófica heideggeriana. Dice Oscar del Barco, que este texto está dedicado a él y a las conversaciones que tenemos con él. Dice Oscar del Barco, es como si no se quisiera entender de qué se trata. La barbarie, Marx, el nihilismo, Nietzsche, y la técnica, Heidegger. Nombre de lo mismo, del lugar Ort, Ende, en el que estamos. Se habla permanentemente de estas cosas
pero no se sacan suficientemente las consecuencias. Fin de la cita. Fin de la cultura. Experiencia activa de la pérdida del mundo, de la subjetividad, de la política, de la historia tal y como habían sido determinados por la metafísica. ¿Hay una ética del fin de la cultura? Es esta, según entiendo, una pregunta decisiva en el pensamiento, en la filosofía vivida de Oscar de Blanco. Fin de la cultura. Considerada con Heidegger, tal vez esta expresión no quiera decir, o no solamente, comienzo de la brutalidad y la ignorancia, o la hegemonía de la violencia, más allá de cualquier significado, sino el lugar del pensamiento, pero el pensamiento como ética, manera de estar en el tiempo, con las demás criaturas, entre las cosas. Más allá del humanismo, más allá de la cultura, comienzo de la ética. Se trata de lo abierto mismo, de la finitud como custodia de lo abierto y del lugar de la nada. Pues, lo que decía antes, el hombre es el que mantiene y cuida el lugar de la nada. Dice el último Heidegger en vez de decir Dasein. Se trata de una responsabilidad por lo impresentable y, en el lenguaje de Oscar, por lo inaccesible. Pues somos de y en lo inaccesible. ¿Cómo acceder entonces a lo que ya somos? Abandono al mismo tiempo camino y epifanía de lo inaccesible. En una cita del abandono de las palabras. Descategorización de lo real como ética de lo abierto que no determina lograr en interpretaciones preestablecidas de la totalidad del ente. Lo abierto es lo inapropiable mismo, por los conceptos, por la estética, los valores, el gusto, la cultura. El lugar del fin de la cultura, también como abandono de las palabras, admite el nombre de ética que quizá podamos conjugar con una expresión tomada de un exquisito ensayo de Federico Galende sobre el cine del finlandés Aki Kaurismäki. Ética originaria, pues, como comunismo del hombre solo, no subordinado a las representaciones de la historia como hazañas de la libertad, ni a las jerarquías y las mediaciones que esa hazaña involucra. El comunismo de los hombres solos es el de una espera sin expectativa. La expresión es de Federico Galende, ¿no? Y me pregunto yo, ¿podría esta expresión, espera sin expectativa, ser considerada contigua o incluso una traducción de la palabra Gelassenheit? Un comunismo infamiliar, impropio, inoperante, que no aplica, sin embargo, o por ello mismo, el sueño comunista más originario. Porque si el comunismo tuvo un sueño, escribe Galende, ese fue el de hacer descansar la totalidad de una comunidad en la improductividad del arte. Pero lo libera de las perspectivas sacrificiales que imponen la esperanza para volverlo inmanente a este mundo inmanente que crece en un tiempo que se consuma en su suspensión. Una ética del fin de la cultura es la tarea del pensamiento. Muchas gracias. La vieja intuición, ¿no? que muchas conversaciones con amigos que han estudiado la obra de Benjamin de forma intensa, la vieja intuición de las filosofías paralelas, ¿no? Entre Benjamin y Heidegger. Esta convergencia, ¿no? Que tú has mostrado, ¿no? de barbarie y cultura, ¿no? Pero que en cierto modo se puede ampliar, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía de la historia, desde el punto de vista de la cuestión de la historia natural, como historia de la metafísica, ¿no? Como historia del mito, como historia de la voluntad de poder, ¿no? Esta gran perspectiva
que naturalmente defiende hasta los detalles, ¿no?, que para mí eran desconocidos acerca de la reflexión sobre la obra de Paul Klee, ¿no?, tan decisiva, ¿no? Pero creo que el más conocido la exigencia, ¿no?, verdaderamente irrefutable de estar en el fin de todo lo que se llamó la cultura, la Bildung, y de empezar a nombrar fenómenos que parecen que eran aquellos, pero que no son aquellos. Empezar a nombrar de otra manera fenómenos que parecen aquellos, pero que no podemos darle el mismo nombre que sean aquellos. Supera que olvidemos el sentido profundamente idealizador que tenía cultura, que tenía Bildung, que tenía todo. Desde ese punto de vista me interesa. Pero lo que más me ha interesado de la exposición es ese deslizamiento de la cuestión del Dasein como protector del lenguaje, como alguien que alberga el lenguaje, a el humano como guardián de la naturaleza. Esto me ha interesado mucho, porque evidentemente implica un matiz muy relevante a la centralidad del Maguffi ser, ¿no? O implica el reconocimiento de que cuando estamos hablando del ser, estamos hablando realmente de la potencia negativa de la nada. Claro, esta cuestión es extraordinariamente relevante a mi modo de verlo, porque acabaría mostrando en cierto modo una convergencia de dos amigos enemigos muy fuerte, que es Blumenberg y Heidegger. Blumenberg se ha dedicado toda su obra permanentemente a atacar a Heidegger como filósofo, ¿no? Pero este paso mostraría un elemento de convergencia que, por una parte, le produciría escozor a Heidegger, pero por otra parte le produciría no menos escozor a Blumenberg, ¿no? En Das Reich und das Menschen, la descripción del ser humano, Blumenberg reconoce de manera explícita, usando mucho a Plessner, que el elemento fundamental de la antropogénesis es el descubrimiento de lo negativo. Que realmente la forma de tomar conciencia de la centralidad de la presencia, ¿no?, para entenderlo, en Blumenberg, óptica activa, ¿no?, óptica que muestra el fenómeno, reside justamente en la milagrosa capacidad de identificar lo negativo. Esto es algo que no está presente, algo que no puede en modo alguno verse como el resultado de la intencionalidad del cuerpo, de ninguna óptica, y que sin embargo determina el lugar, la posición, fundamentalmente el lugar del ser humano. Entonces, este exceso respecto de la intencionalidad, que genera una intencionalidad vacía, pero extraordinariamente poderosa, naturalmente está en relación con la óptica pasiva, ¿no?, el hecho de algo que tú no ves, pero que te puede ver, que te pone en peligro. Esta capacidad de los seres humanos de hacer presente lo que es completamente ausente es para Blumenberg la emergencia específica de ese animal, que evidentemente no es racional en el sentido de la transmisión, ese animal que acaba siendo el animal humano. Y esa función de identificación de lo negativo
la identificación de la nada perceptiva, es curiosamente el motor mismo de la organización interna del grupo, de la organización del humano. Obviamente es el motor del lenguaje, es el motor de todo aquello que son funciones racionales, que no podrían producirse sin la presión que está permanentemente exigiendo. Desde mi punto de vista, esta parte final de Heidegger mostraría una extraordinaria capacidad de traducción antropológica de su ontología, lo cual les cocería, obviamente, pero al mismo tiempo mostraría que esa descripción ontológica, en cierto modo, es una forma adecuada de la exposición de una fenomenología antropológica que tendría su traducción ontológica clara, lo cual les cocería igualmente a Blumenberg, ¿no? Porque para él la cuestión de la ontología es una cuestión completamente banal, ¿no? Bueno, creo que la diferencia fundamental consistiría en que Blumenberg afirmaría que en el fondo eso es lo constitutivo de todo aquello que es el motor secreto constitutivo de todo aquello que al parecer llega a su fin cuando emerge de nuevo en nada. En lugar de estar al final, está productivamente en el principio mismo de todo aquello que creemos que está llegando a su fin, y por lo tanto, mientras eso siga funcionando, tenemos que acabar reconociendo que producirá algo que carecerá de las idealizaciones que establecemos alrededor de la cultura, a través de la estética, a través del arte, a través de lo demás, pero que en el fondo, lacanianamente, tendrá que producir símbolo, tendrá que producir imagen, tendrá que producir... Porque con esa negatividad, con esa falta originaria, es muy difícil convivir como lo real. Sí, claro, estoy, digamos, el vínculo, también de acuerdo con Blumenberg, me parece, ¿no? Que la ideología moderna es legítima, ¿no? En sentido negativo de esto, pero que no hay una... y Heidegger, digamos, él asume el fracaso de la ontología fundamental, no lo dice así, pero realmente es así. No sé si él estaría de acuerdo en decir que él traduce esa ontología o ese fracaso en términos antropológicos hacia el final, obviamente no, pero hace una cosa diferente, menos patética. Lo que sí hay como un desvío, no, ser para la nada. O sea, todo lo que significa ese existenciario del Dasein que da como una connotación patética y que fue leído por tanto como un existencialista, pero bien merecido su tenía, porque en definitiva, bueno, todo eso se va perdiendo y en definitiva el ser humano sigue siendo no es un ser viviente, es un ser muriente, pero es distinto de ser un ser para la muerte. Es decir, es un ser muriente, no un ser con vida. Por supuesto, toda la construcción que hizo en ese tiempo del animal racional y del ser con vida, eso la mantiene. Pero no es un ser para la muerte tampoco, ¿no? Es un ser muriente que cuida, custodia, mantiene, protege el lugar de nada. Y desde ahí, indudablemente, la alianza, o es la, no sé, donde podrá surgir otra cosa que llevará otro nombre, que no es de cultura. Vamos a Valeria, Jorge, Antonio, Jacques. Ya. Quería hablar mucho rato, pero veía que hay muchas manos que andaban preguntando. Me enojé un poco al final de tu ponencia, o sea, me pareció fantástica, en realidad maravillosa, pero al final me dio un poco de enojo y te voy a manifestar mi enojo. Y el enojo tiene que ver con que la cuestión de la ética como filosofía primera es, digamos, una configuración que aparece. ¿De cuándo era el texto que citaste? ¿El 62? ¿Cuál de todos? ¿El último? ¿El de la ética? No, ¿La ética una idea tuya? Eso, Nancy habla de la ética originaria de Heidegger, él no habla de ética.
Eso es como un acuerdo que digo yo como para sugerir, a lo mejor, digamos, es el problema cuando uno lee. Pero Heidegger no habla, no, sigue sin hablar de ética, nada. Eso es contrabando mío y un poco de para mí. Por lo menos, por lo menos 10 años antes, Levinas está haciendo una crítica a Heidegger a partir de la idea de una ética primera. Y lo está haciendo porque él ya ve que ya en ese tiempo no hay un otro. Entonces una configuración ética es realmente imposible. Entonces me parece dificultoso, digamos, pensar una ética desde Heidegger. Incluso desde el Heidegger tardío, porque uno siempre podría decir, bueno, la nada es lo otro, ¿no? Es lo otro. Sin duda no sería un otro en el sentido de Levinas, pero ya podría ser un otro como un tout autre, como el que tematiza Derrida, por ejemplo, un cualquier otro, ¿no? Si bien no es un totalmente otro, como el caso de Levinas, podría ser un cualquier otro. Pero creo que eso hay que sacarle mucha más punta antes de hablar de una ética, ¿no? En Heidegger, respecto a lo que tú has expuesto, en realidad, yo no lo había pensado nunca desde ese lugar. Y creo que a lo mejor no sea, bueno, aquí te lo planteo, creo que tiene que ver quizás con la cuestión de una falta, o de lo que tú mismo llamaste, una negación o un rechazo por parte de Heidegger a tomar en cuenta la experiencia estética. Porque si hay algo así como la posibilidad de un otro, me parece a mí, desde Levinas también, creo que pensar la cuestión de la experiencia estética del otro, no como percepción, ¿no? Pero sí como una experiencia afectiva, de tocar, por ejemplo, en términos de Nancy, es importante, y creo que si eso no está en Heidegger, ni siquiera en el último, es complicado también hablar de una ética. Solo una cosilla, porque después, porque me parece mejor que pero yo creo que no hay ninguna posibilidad de una ética en Heidegger. Yo no lo veo, y hay que respetarlo, no hay. El artículo, me hizo ruido el artículo determinado, no hay una ética en Heidegger que confíe como. Solo, yo me pregunto, si no es posible llamar ética, no una ética, llamar ética a ese lugar complejo de implosión de la cultura y demás, ética originaria, por eso no es una ética que prescribe cosas, ni siquiera que hay otro, y que somos reales. No. Está hablando de ética originaria, eso sí, bueno, pero no hay posibilidad de una ética a partir de esa ética original. El nombre de ese lugar, sin nombre, por eso puede ser otro, de ese lugar sin nombre, que Heidegger está tratando de pensar, me parece, con el concepto de fin del humanismo, por decirlo en términos pero sí, y después, sí, claro, yo coincido con vos que no hay posibilidad de construir una ética particular. Sí, claro. Bueno, entonces vamos a escuchar las preguntas y luego Diego responde. Jorge Antonio Tárez. Sí, bueno, excelente la exposición, me ha interesado muchísimo. A ver si lo sintetizo para no pensar. Toda la crítica a la cultura que has planteado como crisis de la cultura, final de la cultura, tiene evidentes relaciones con toda la crítica que tú ya has hecho alguna referencia a que hicieron todos los frankfurtianos, ¿no? Y especialmente has citado a Benjamin, Adorno, has citado la dialéctica de la ilustración Adorno Horkheimer, y yo recordaría especialmente el último Marcuse, sobre todo el último Marcuse. Bueno, toda esa crítica obedece a una reificación clara de eso que en un principio pues debiera emanar de una forma de vida de un pueblo, todo sin ninguna carga aquí especial, una reificación y una conducción consciente, aquí viene ya toda la idea de cálculo, planificación y tal, que el poder hace sobre esa forma de vida, que entonces supone inculcar estética, formas de goce, de sensación, nuevas subjetividades, etc. Entonces,
En fin, podríamos seguir hasta Gustavo Bueno, que ha dedicado tu libro a la cultura, que claramente también plantea desde sus propias categorías una crítica a este concepto de cuando surgen los ministerios de cultura, que es ese objeto reificado cultura, que enlaza clarísimamente con todo esto. Bueno, aquí mi pregunta sería, yo estoy de acuerdo con esta crítica que parte de Heidegger, a pesar de todo, si hay un Bourdieu, pues nos diría esto obedece a unas élites, un aristocratismo, sí, obedece, pero esto tiene una carga crítica. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos salvarnos de la reificación de eso que debiera ser forma de vida en cultura, sin prescindir de algo que parece necesario, que es cierta planificación, cierta institucionalización, cierto llevar a las gentes campañas de alfabetización, pensemos en las campañas de la República, llevando el teatro a los pueblos, Alberti, Lorca, etc. Todo esto no es... Ahí encuentro un dilema. Creo que las sociedades en las dimensiones actuales necesitan cierto modo de política pero ahí está el gran riesgo de todo esto, que tiene procesos políticos. Y la otra observación, perdón que me extiendo, trataría de no hacerlo, es la ética original. Está planteada claramente en esos términos por Heidegger. No hay una ética en el sentido, no hay ningún desarrollo normativo o fundamentación de un posible desarrollo normativo. Hay indicaciones, a partir de la Carta sobre el Humanismo, clarísimas. Yo he tratado de hacer una relación entre su concepto de ethos y su concepto de polis. Cree que hay que dar un paso atrás hacia eso donde estamos instalados sin saber que lo estamos. De cierto modo, yo creo que hay ahí una carga ético-política gigantesca. En el fondo nos está rescatando casi la idea de pecado original. Es que por el hecho de estar instalados donde ya estamos, somos culpables. Aún no hemos hecho nada y somos culpables, porque ya miramos el mundo de una determinada manera, que hace que lo cosifiquemos, que lo único que vemos en ese mundo es un gran depósito de energía y cosas por el estilo, sin que nos planteemos nada. Ya son formas de mirar, instalarse. Cuando Tikkun, por ejemplo, está planteando que es que nuestra crítica es absolutamente insuficiente si no la llevamos a este terreno, creo que está planteando a su modo y manera, ¿no? Tikkun no habría evidentemente mucho que hablar, ¿no? Pero sí está llevando el problema a este punto, al problema de ese ethos que es anterior al desarrollo de nuestros códigos normativos, porque nuestros códigos normativos ya son en cierto modo fruto de ese modo de vida desequilibrado. A mí me ha ocurrido con tu conferencia tan inteligente, tan instructiva, tan generosa además en cuanto a citas, en cuanto a referencias de todo tipo, lo que tantas veces me ocurre a mí y a muchísima más gente, ¿no? Al acercarse a este tipo de cuestiones en Heidegger, ¿no? Una especie de movimiento pendular, ¿no? Que comienza con cierta clase de fascinación inevitable. Unas cuantas de las citas que has leído, pues uno las podría hacer propias, incluso las quisiera hacer propias con entusiasmo, que sean palabras de hace, pues casi nos acercamos ya a un siglo, pues tienen este fulgor de la novedad y del impacto, ¿no? Bueno, esa fascinación dura lo que dura y a continuación sobreviene una reacción de repugnancia, también inevitable, en cuanto uno repara en determinados hechos que están a la vista, ¿no?
Bueno, esta tensión, esta ambigüedad, este conflicto se puede resolver de distintas maneras. Este conflicto lo experimentamos todos y podemos con cierta facilidad eliminar uno de los dos polos, nos olvidamos de él, normalmente mediante autoengaño, y ya está. Seguramente esta salida es muy poco fecunda, ¿no? Es muy fácil, desde luego, a partir de una referencia que has dado, creo que en la conferencia sobre la amenaza de la ciencia, ¿no? Cuando Heidegger, bueno, pues, pone en sol para celebrar los 550 años de la Universidad de Heidelberg, ¿no? Y dice, bueno, y luego el Führer ni siquiera ha venido a los actos y ha preferido los Juegos Olímpicos. Bien, aquí una adecuada hermenéutica de la sospecha a lo que lleva es a ver con claridad que Heidegger está resentido contra Hitler y está resentido contra el nacionalsocialismo porque no trata a la universidad como es debido y porque le está quitando la razón en relación con lo que él había dicho en 1933 sobre Heidegger sin el otro siglo cercano, ¿verdad? Bueno, y a partir de aquí pues es muy fácil precipitarse por una crítica liberal, quizá banalmente ilustrada de todo lo otro que hemos oído de Heidegger y reputarlo pues como la consecuencia de una fascinación quizá irresponsable por parte de quien la experimenta. Bien, esto es algo que al oyente de tu conferencia le puede ocurrir perfectamente. ¿Qué hacer a continuación, ¿no? Bueno, normalmente lo que hacemos es despedirnos del asunto, pasar a pensar en otra cosa y volver a repetir todo este movimiento pendular y toda esta contradicción la siguiente vez que nos acercamos a Heidegger, ¿no? Sin embargo, yo sugeriría, de una manera inevitablemente muy confusa y muy vaga, ¿no? otra posibilidad, ¿no? La crítica heideggeriana de la cultura y la crítica heideggeriana de la estetización del arte, yo creo que da mucho que pensar y no se puede tirar a la basura así por las buenas para exorcizar fantasmas, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno imagina a este Heidegger que está escribiendo, que está pronunciando juicios sobre el arte, sobre la cultura, sobre el humanismo, sobre la técnica, que ciertamente dan que pensar y que son irrenunciables, y cuando además sabe otras cosas acerca de este personaje? Bueno, ¿no nos ocurrirá una cosa que cae de lleno, que cae muy cerca de lo que Heidegger está diciendo? ¿No estaremos estetizando al personaje? ¿No estaremos estetizando al personaje Heidegger? ¿No estaremos construyendo una especie de novela? ¿No estaremos inventándonos un personaje Heidegger de novela que está en el filo del abismo, que está en los límites de lo inhumano y que al mismo tiempo está viendo con una lucidez absolutamente cegadora para el lector de esa novela? Y no estaremos, por tanto, más que pensando en los términos en los que se puede hablar de pensar, alimentando esa construcción estética, ¿no? Alimentando esa construcción estética y esa construcción humanista, ¿no? Las cosas que le pasaban a este hombre, ¿no? Las cosas que este hombre pensaba, las tensiones profundas, trágicas en las que este hombre estaba metido y que todavía nos llenan casi un siglo después y nos seguirán llenando porque representan una tensión consustancial a la condición humana, etcétera, 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 etcétera. Tópicos todos ellos estetizados
romantizantes y todos los utópicos, todos ellos humanistas. Quizá esto nos pasa, ¿no? Quizá esta es una salida, bueno, pues muy socorrida, ¿verdad?, de ese laberinto en el que uno se mete. Yo sugeriría, para acabar, porque no me quiero extender más, que cuando uno construye esta novela heideggeriana del hombre terrible que está en el filo del abismo y que luego hace cosas verdaderamente terribles, ¿no?, sugeriría utilizar otra cita que has dado tú, que me parece pertinente. Me parece que es pertinente porque estropea la novela. Estropea la novela y la convierte en un experimento estético fallido. Incluso lo convierte en algo espantoso, lo convierte en un experimento estético kitsch. Heidegger ha dicho, de pasado, ¿verdad?, que la cultura es una cosa que no ha existido en las grandes épocas, ¿verdad? Hombre, la observación es interesante, pero mucho me temo que se carga al personaje de novela. Que este Heidegger ya no es alguien que está caminando por el filo del abismo, sino alguien que dice cosas que no terminan de cuadrar del todo en ese contexto de lo sublime, porque queriendo ser sublime es otra cosa, y entra de lleno dentro de lo kitsch, digamos que no está a la altura del personaje. Bueno, yo no sé si este punto de ruptura, si este punto de incoherencia puede servir para salir de ese laberinto o para complicar, tampoco quisiera más, para complicar un poco tu lectura, que por otra parte me ha parecido apasionante y me ha parecido extraordinariamente inteligente. Tres personas han pedido la palabra y luego que responda Diego y ya está. La mía es muy puntual, tiene que ver con teniente o lugarteniente de la nada. Eso en alemán es Platzhalter des Nichts. Sí. Entonces, ese des Nichts es objetivo o subjetivo. Y allí hay una diferencia fundamental que a lo mejor es la cuestión, digamos, a nivel sintáctico, gramático, de la tensión que tú indicabas. O sea, la nada no puede darse lugartenientes al ser nada, no será nada. Pero nosotros podemos presentarnos como lugartenientes de la nada de una forma decisiva y como efecto del sujeto, de decisión del sujeto. Pero es una cuestión, vamos, ahí se dirime una cosa muy importante, muy complicada. Entonces me parece, no sé qué te parece, ¿cuál es? Yo siempre pienso como creativo, pero es formidable pensar las dos maneras, no tiene por qué ser una u otra, funciona, no, es maravilloso. Sí, son dos, tal vez muy breves, son dos cosas, ¿no? El momento en que pasaste por el obra de arte y la frase, ¿no? La parte de la música, esta obra de la verdad. Hay otro texto que es muy conocido, que es el texto de Heidegger sobre Chihida, ¿no? Ah, sí, el arte del espacio, ¿no? No es exactamente el arte del espacio, sino aportaciones al un tercero, ¿no? El arte del espacio. Y ahí hay una frase que estaba buscando ahora, pero no la encontré, una frase que tiene mucho que ver con esta otra, digamos, la cuestión de la Trego, ¿no? Que habría que ligarla y que más o menos lo que dice es que cuando un escultor pinta una cabeza, en realidad no pinta simplemente la cabeza en términos figurativos, sino que lo que pone en obra es el modo como esa cabeza comprende el mundo. O sea, lo que tiene que poner en obra es
la articulación de la comprensión, por decirlo así, o el modo en que esa cabeza articula el mundo. Esa es la tarea, por decirlo así, del artista, ¿no? Entonces, desde ese lugar yo siempre he tendido a leer esta noción de la puesta en obra de la verdad como la puesta en obra del mundo, en cada caso, por ejemplo, del mundo campesino, la puesta en obra del dispositivo, en cada caso, ¿no? Y la puesta en obra del dispositivo es de algún modo la destrucción del dispositivo, ¿no? O sea, volver visible lo que está mayormente a la vista, porque son los ojos con los que miramos, nosotros no lo vemos, ¿no? O sea, la destrucción de la articulación de la comprensión del caso, y que esa es la función del arte, y que en ese sentido, ¿no es cierto? Claro, cuando viene la otra frasecita, el cuadro habló, ¿no? No puede hablar la lengua simplemente del mundo, ¿no? El acontecimiento, entre otras cosas, es algo que le acontece al lenguaje, que no acontece simplemente en el lenguaje, sino que le acontece al lenguaje, y va a existir, por lo tanto, entre comillas, una renominación. Eso uno podría ponérselo en boca a todos los modernismos radicales, no solamente el heideggeriano en términos de filosofía, sino en literatura, en fin, una operación que pertenece a los modernismos, ¿no? O sea, la puesta en obra del dispositivo o el espejo o la visibilización del dispositivo, y en ese sentido una cierta suspensión, ¿no? del dispositivo. Entonces, más allá de toda la empatía que puede haber en el texto de Heidegger, de que la puesta en obra o sea, que los zapaticos de Van Gogh en el análisis heideggeriano están poniendo en obra un mundo que de algún modo a Heidegger le interesa, ¿no? Pero que uno podría decir, en realidad el mundo que cae sobre esos zapatos no quisiera que cayera sobre mí, digamos, ni sobre nadie, ¿no? El mundo atroz, lo que cae sobre eso. Uno mira esos zapatos y diría, bueno, está puesta en obra de un dispositivo, pero probablemente no compartiría, digamos, la idea, entre comillas, de la vuelta a ese mundo, ¿no? Pero yo sí recogería esta cuestión de la obra de arte justamente como destrucción de toda forma estética, de todo esteticismo, etc. En eso pienso que debería haber algo así como un cierto paralelismo con Benjamin, ¿no? Que es la otra parte que lleva al realismo, ¿no? Pero curiosamente las mediaciones de ese paralelismo son muy importantes. O sea, creo que más allá de que uno podría decir hay un cierto paralelismo, ¿no? Como unas ciertas, digamos, hay una, digamos así, un instante de legibilidad, del cual está hablando Benjamin, ¿no? Que le va a asignar, por ejemplo, al cine, que es un punto que tocaba ahí como choque, digamos, a propósito de la entretención, ¿no? Habla Heidegger del cine, yo lo sabía, sí. Sí. Pero independientemente, digamos, de lo que sabemos, digamos que no le asigna ninguna posibilidad despejante al cine, ¿no? El cine es simplemente la metatécnica y forma parte de eso, pero que son mediaciones interesantes, porque le va a asignar a la pintura y le va a asignar al teatro japonés, al gesto y a la poesía, ¿no? Le va a asignar un cierto valor destructivo. Independientemente, yo creo que son muy relevantes esas mediaciones, ¿no? Porque Benjamin sí le va a asignar contra el dadaísmo a propósito de la cita, ¿no? O sea, Benjamin está totalmente, o sea, lo que dice el dadaísmo, que simplemente se queda en un gesto puramente moral, no hay ninguna revolución o ningún despejo posible en el dadaísmo, pero sí, curiosamente, en el cine, como máquina de entretención, o sea, como máquina de estetización, porque hay una posibilidad en el cine de
del espejo, si tomamos si tomamos al cine o a la reproductibilidad técnica, incluso pues, si lo decimos de la mercancía, o si lo decimos del diseño industrial, que tenemos del cine, ¿no? En términos formales, siempre y cuando operen como imágenes en el ritual funerario. ¿No? Yo creo que esa es la frase del Benjamin, ¿no? O sea, el cine tiene esa misma posibilidad de la obra, siempre y cuando pongamos al cine no simplemente como entretención, porque ahí opera finalmente la síntesis, bueno, una cierta síntesis, ¿no? Una cierta dialéctica que no quiere suspender, ¿no? Entre categorías estéticas que si tú las sintetizas se convierten en el fascismo, ¿no? O sea, el modo de producción teatral de la política, donde el político está ante las masas, donde el actor está ante las masas, y el modo de producción cinematográfico o de reproductibilidad técnica de la política, que opera con otras categorías que la teatral. Si tú sintetizas eso, tienes se hace una síntesis. Por eso la imagen fotográfica o cinematográfica antes del ritual funerario es la introducción de la síntesis y la introducción de la dialéctica. Entonces, para resumir la pregunta, creo que es muy, o sea, a mí me parece totalmente contundente el texto heideggeriano. El momento que le asigna, entre comillas, a la obra de arte, como puesta en obra del dispositivo, ¿no? Como despejo del dispositivo. Y los momentos en que no hace eso, probablemente marcha, digamos, ¿no? Se pone a marchar y creo que de algún modo no sé si estoy de acuerdo con la lectura que hace la Kularán, ¿no? En un punto sí, digamos, pero en un punto creo que no creo que la radicalidad, digamos, el hecho de recurrir, entre comillas, a la obra de arte como lugar del pensamiento para destruir el aparato categorial, ¿no es cierto? El dispositivo categorial del pensamiento como aparato categorial, tiene que ver justamente con desmontar el dispositivo, o poner en obra el dispositivo categorial, ¿no? En fin, la cosa de Benjamin habría que desarrollarlo mucho, pero hay un paralelismo, pero yo creo que no podemos saltar las mediaciones, perdón, me refiero mucho, ¿no? Las mediaciones en que ese paralelismo funciona. ¿Qué pasó? Que mañana se van a cerrar. No quiere decir que a las 9 se van. Van a cerrar. Eso es muy bien. Mientras Andrés Diego, creo que no podemos, pero quiero dejar que conteste Diego un poco, mientras que alguien quizás vaya a avisar que vamos a salir. No, es todo tan enorme, digamos que. De todas maneras, sí Jorge, quiero decirte que a mí es un problema que los dos plantean. Yo creo que una cosa así es la simplicidad que tienen, porque todo está muy bien, pero ¿qué pasa, digamos, con la gente y con quien tiene responsabilidad en lugares en relación al acceso de lo que llamamos cultura, lo que culturalmente llamamos cultura, a la gente que normalmente no tiene acceso a ella? Es decir, esto no significa, yo es un problema, porque yo creo que igualmente esta crítica se da en un nivel que no invalida lo que personalmente podemos hacer sin interpelar, porque la cultura no es una tisana o no es una droga para que la gente sea, no tiene una función pastoral desde mi punto de vista, sino que las personas rompan con el mundo, puedan pensar cosas, no se quedan, y las personas simples, por decir así,
no sabemos lo que pueden en relación a algo que está ahí, que encuentran, con lo que pueden hacer cosas, ¿no? Pero la cultura no puede tener una función pastoral, no debería. Pero sí hacer todo lo posible, crear las condiciones materiales de posibilidad para que todo el mundo se encuentre con eso que llamamos cultura y que son cosas, y que son libros, y que son objetos, ¿no? Yo iría por ahí. Es decir, no sé pero de ningún modo creería que esto significa, por eso la cita al principio de Adorno es fundamental. Es decir, por una parte la cultura es mierda, y somos cómplices, pero por otra parte no podemos caer en la barbarie de estar en una coyuntura que no tiene salida, y me parece que estamos todavía hoy en ese relación. Una cosita, Antonio, yo estoy, esa ambigüedad, voy a decirlo así. El filósofo que más quiero, junto con Bertrand Russell, se llama Spinoza. Bertrand Russell decía que después toma Borges, todos debemos deplorar no haber sido amigos de Spinoza. Porque te pone la categoría que está. Él la toma, me dijo Borges de Russell, porque no leyó nunca Spinoza, pero yo. Y es algo que compartir la vida, para mí. Es decir, alguien que en este momento, cuando tengo una dificultad, cuando tengo que no puedo pensar, converso con él, es decir, no es un objeto de estudio, es una compañía, un amigo. Con quien perfectamente ahora me iría a tomar un vino, por ejemplo, ¿no? Igual que Montaigne, no son muchos, ¿no? Me iría a tomar un vino con Montaigne, con Spinoza, Kant era divertido. Sí, Dice Kant, muy divertido. No, la biografía era muy divertido. Y en verdad, lo que quiero decir es que no me iría a tomar un vino. No es Heidegger. No es alguien que me caiga simpático. Tengo la misma que tenés vos, pero no quiero hacer un mito de Heidegger, ni quiero criticizarlo. Sí, y no me interesa en todo caso Gerd Heidegger, que tiene todos esos problemas. Ahora, él deja un conjunto de marcas que son los textos, que también son muy complicados y que también se pueden adulterar, malversar, haciendo una mitología con eso. Y hay que tener mucho cuidado. Pero a mí me parece que me interesa el Heidegger escrito, digamos, no el señor Heidegger, en la medida que produce, que estimula el pensamiento, nos abre la posibilidad de pensar cosas hoy. Y eso es impresionante, porque desde el punto de vista de lo que hermenéutica llama la historia de los defectos, es curioso porque Heidegger no tenía defectos nazis, su filosofía, ¿no? Él termina en varios discursos diciendo Heil Hitler, digamos, cuando recibe a los estudiantes, era un tipo que se compromete todo. Pero su filosofía, que era odiada por los mandarines del régimen, era odiada por los mandarines del régimen, que algunos lo mencionan, su filosofía no tuvo efectos nazis, y en cambio sí tuvo efectos en la resistencia francesa, en René Char, en toda la izquierda, hay una izquierda heideggeriana. Bueno, esa filosofía a mí me interesa desde el punto de vista de su potencialidad crítica a pesar de Heidegger. Con Heidegger, contra Heidegger, como se lo quiera llamar. No vamos a solucionar, me parece a mí, la ambigüedad. Y sí, este texto tiene un epígrafe, sacado de los cuadernos negros, que me parece que lo iba a leer y después dije, no, le dice Heidegger así: quizás sean mis errores los únicos que aún tienen fuerza de propulsión en una época que está sobrecargada de rectitudes y cosas correctas a las que desde hace mucho tiempo le falta la verdad. Es decir, le falta la verdad, o el pensamiento, ¿no? Es decir, es un personaje complicado, que no es simpático, ¿no? Pero me parece que hay un pensamiento vivo que puede ser puesto en interlocución con otros pensamientos para abrir una época. Todavía lo sigo pensando. Eso dicho muy, bueno, sobre Heidegger y Kitsch hay mucho para decir. Y después hay un campo de tensión. Todo el mundo conoce lo que decía Leber, ¿no? Escucho la palabra cultura y me llevo la mano a la pistola. También hay una crítica a la cultura, digamos, hay una sintonía entre Leber y Heidegger ahí. En fin, hay mucho para ver esto, y sobre Heidegger y Kitsch yo estaría de acuerdo. Incluso hay una reflexión sobre el Kitsch en Alemania, que habíamos hablado de Sieberts, ¿no? De la película Ein Film aus Deutschland, ¿no? Que es impresionante y que realmente podemos poner contigo ahí para Heidegger. Pero estaría de acuerdo, digamos, con esa sensación de ambigüedad que vos planteabas, y no en el ánimo
estetizarnos. Y bueno, nada. Tal vez se pueda escamotesta hablar de Duchamp, ¿no? Sí. Pero sí, lo que pensé que iba a venir al resto para jugar un poco con el ritmo del film. No, pero pensaba, si te interpreté bien, una parte nada más, porque para que los compañeros no docentes de la Universidad Complutense puedan volver a su casa y salir con su familia, hay que tener en cuenta esto. Pensaba, ¿viste el libro de Gerald Bachmann? Bueno, él dice algo interesante pensando en la rueda de bicicleta o las ruedas de bicicleta, ¿no? Él define el arte como un significado sin concepto, como un pensamiento sin concepto, ¿no? Pero dice, sin concepto. Bueno, pero dice de la rueda de bicicleta, el banquito de rueda, que son dos objetos, ni siquiera es algo, es una cabeza al cual alguien le pone un significado. Un banquito hace una cosa y lo pone. Entonces, define a la rueda de bicicleta Bachmann de Duchamp como una cosa que piensa. No es que Duchamp piense, o el artista que hace la canción, sino la rueda de bicicleta es una cosa que piensa, que pasa desde la antropología cartesiana, soy una cosa que piensa, que no se le va a decir, no hay cosa que piensa, hay pensamiento, el nombre es pensamiento, no una cosa que piensa. Al arte, donde efectivamente la cosa piensa, ¿no? El cuadro, la rueda, pero y ahí, ¿qué podemos hacer con eso que piensa? No hay concepto, por eso es arte, porque piensa eso que piensa, sin concepto, y por eso pueden haber generaciones enteras que estén pasando delante de un banquito, una rueda de bicicleta, no sé si es eso, tratando de, hay una inagotabilidad, lo mismo que dice Heidegger de la obra de arte, la podemos poner ahí. Y tal vez Heidegger pensaría en esos términos, digamos, podríamos aproximar esa lectura duchampiana que hace Bachmann. Duchamp tampoco creería en la estética. Está más allá de la cultura, está más allá del gusto. Duchamp. No solamente del artista, está más allá del gusto, ¿no? O sea, un sistema de prejuicios. Claro, ni más ni menos. Y entonces esa cosa que llamamos arte o cultura, o sea, como un hueco en lo que hay, por donde se produce el pensamiento, pasa que podemos aproximarnos, ¿no? Bueno, como dice Macri, cada que me hace una pregunta difícil, el agrego. Bueno, Nino Tatian es un filósofo con quien me gustaría salir a tomar una cerveza. Sí, por supuesto. Sin más,